¿Alguna vez has sentido que el silencio es tan profundo que parece tener vida propia, como si respirara detrás de tu nuca? En los bosques helados de las Ardenas, un escuadrón perdido descubrirá que ese silencio no está vacío, está esperando. En esta historia, un pequeño grupo de soldados marcha sin rumbo después de perder contacto con su división. El frío les corta la piel, los árboles parecen mirar, y cada sombra late como si ocultara algo que desea encontrarlos. El cabo Marcus Leclerc intenta mantener la calma, pero el bosque no perdona. El sargento Elias Brandt ordena levantar un campamento, creyendo que la noche será tranquila. Nadie imagina que ese silencio helado no es normal, no es natural. Es un silencio que observa, un silencio que se acerca, un silencio que elige. Aquí verás una historia de terror militar, un cuento de terror donde el enemigo no siempre tiene rostro, y donde cada crujido bajo la nieve puede ser el último aviso antes de que algo salga de entre los árboles. Algo que llevaba tiempo esperándolos, algo que no quiere que salgan vivos del bosque. Prepárate para sentir incomodidad, para escuchar lo que no debería oírse, para descubrir lo que estos hombres encontraron cuando la noche cayó y el bosque se cerró sobre ellos. Bienvenidos al canal. ¿De qué ciudad nos estás viendo? Revisa si ya estás suscrito, y si esta historia te gusta, deja tu like para apoyar el crecimiento del canal. El amanecer no trajo alivio. La luz gris solo dejó ver lo que la noche escondía. Marcus apartó la lona de la tienda y se quedó quieto, con la boca seca. La nieve alrededor del campamento estaba hundida por docenas de marcas profundas, ordenadas en círculos, como si alguien con botas gigantes hubiera caminado entre ellos sin hacer ruido. No eran huellas normales. El talón era alargado, la punta se abría en tres. Había raspaduras, como garras que probaban la superficie. Bajo la luz pálida, los surcos parecían heridas en la tierra. No eran así anoche, murmuró el sargento Elias Brandt, sin levantar la vista. Nadie respondió. El soldado Tomás Richter tragó saliva y confesó en voz baja que escuchó pasos en la madrugada, pasos pesados, y un arrastre húmedo que iba y venía alrededor de las tiendas. Dijo que creyó que era el viento. Dijo que no quiso despertar a nadie. Su voz tembló. El silencio del bosque contestó. Siguieron las huellas. Se internaban entre abetos rígidos, siempre pegadas a las sombras. Evitaban los claros. Rozaban troncos con un cuidado extraño, como si aquello que caminaba conociera el bosque mejor que ellos. Cada marca iba acompañada de un surco ancho, desigual, como si algo muy pesado hubiera sido arrastrado. A veces se notaban manchas oscuras en la nieve. No eran rojas, eran negras y parecían aceite quemado. Olían a metal. A cada paso, el aire se volvía más frío. El bosque parecía escuchar. Los pájaros no cantaban. Las ramas se mecían sin viento. La nieve absorbía el sonido de las botas, y sin embargo, todos oían un crujido aparte, uno que no era suyo. Marcus levantó el puño para detener al grupo. Se agachó junto a un árbol marcado con 3 cortes paralelos, profundos, recientes. No eran de cuchillo. Wood astillado. Un rastro de fibras colgaba como piel arrancada. «No dispares a menos que yo ordene», dijo Brandt. «Si esto es una patrulla alemana con raquetas, quieren que disparemos primero». Nadie creyó esa explicación. No en ese lugar, no con ese olor. Las huellas se abrieron en 2 rutas, cerca de un arroyo, helado. Una línea siguió el curso congelado. La otra trepó una loma donde el sol apenas tocaba. Marcus eligió la loma. Quería ver. En la cima encontraron restos de una fogata antigua, cubierta por nieve limpia, y al lado, un casco oxidado con una marca desconocida. 2 perforaciones en el metal. Una entrada, una salida. No era eso. El borde estaba masticado, como si algo hubiese probado el hierro. «Esto no es humano», susurró Tomás, y bajó el arma para mirar otra cosa. Un trozo de tela, enganchado en una rama. Era parte de una chaqueta militar, pero no de su división. La tela estaba húmeda y fría, y tenía el mismo olor aceitoso. Al exprimirla, goteó una sombra sobre la nieve. Desde el valle llegó un ruido sordo. No era disparo, era un golpe pesado, seguido de un arrastre largo, paciente. Marcus levantó la vista y, entre los troncos, creyó ver una forma que no encajaba con la nieve ni con la roca. Alta,
inmóvil, como un poste con algo colgando. Parpadeó, y ya no estaba. El bosque le devolvió su aliento, blanco y corto. Detrás, alguien tosió, pero no fue un soldado. La tos vino del suelo, bajo el hielo del arroyo. Se acercaron al borde. La capa helada estaba abierta en una veta fina. Debajo, algo oscuro parecía atrapado, como ramas, pero las ramas no dejan marcas de uñas en el hielo. Había dedos, hinchados, azules. Se movieron un poco, lo justo para raspar. El arrastre volvió a escucharse, más lejos, como si aquello supiera que lo habían notado, y aún así, no tuviera prisa. Elías ordenó formar un semicírculo. Nadie hablaba. Nadie quería darle nombre a lo que olían y veían. La nieve crujió a su derecha. 3 pasos. Un silencio. 3 pasos. Un silencio más largo. Los círculos de huellas volvían. Rodeaban la loma. Cerraban la salida. El bosque parecía apretar los árboles, acercarlos, tapar el cielo. Las marcas en el hielo se detuvieron. El arrastre también. El aire se volvió espeso, químico, como dentro de un taller sin ventanas. Marcus pensó en la fogata cubierta, en el casco mordido, en la tela empapada. Pensó en la noche anterior. Entendió que no estaban solos desde mucho antes de perder el contacto con su división. El cabo respiró hondo, alzó la mano y señaló hacia donde el rastro era más fresco. Las huellas entraban en un pasillo de abetos tan estrecho que la luz casi no entraba. Había que avanzar. Nadie quería. Avanzaron. Y entonces, el bosque dejó de fingir silencio. Un golpe seco, otra vez, un chasquido. El primer grito quedó, atrapado en las ramas, y lo que arrastraban, por fin, mostró su sombra. El grito se apagó entre los árboles y el grupo volvió al campamento sin hablar. El aire olía a metal y aceite viejo. Las nubes bajaron un poco más. Nadie quería admitirlo, pero todos empezaron a mirar el borde del bosque con miedo a encontrar ojos. Esa tarde, mientras Elías revisaba las armas y Tomás levantaba una barrera con ramas húmedas, Henrik Sauer se levantó sin aviso. Era el bromista del escuadrón. Siempre tenía una frase tonta para romper el hielo. Esta vez no. Se puso el casco, miró fijo la línea de troncos y dijo en voz baja: «Vuelvo en un momento». Lo dijo como quien escucha una orden por dentro, como quien obedece una voz que no es suya. Marcus lo llamó. Henrik no respondió. Caminó recto hacia la nieve virgen, sin voltear, como si la sombra de la arboleda lo guiara por un hilo. La luz cayó un poco, y el frío subió de golpe. El sonido del bosque cambió, como si el hielo respirara. Pasaron 10 minutos, que parecieron una hora. Cuando volvió, venía blanco, pálido hasta los labios. Tenía las manos temblando, pero no por el frío. Se sentó y se quedó mirando el suelo. Marcus se acercó, habló con calma, le preguntó qué había visto. Henrik negó con la cabeza. «Nada», dijo, «solo esa palabra». Pero sus ojos contaban otra cosa. Estaban abiertos de más, secos, no parpadeaban, y no miraban el bosque. No se atrevía, como si temiera que, al cruzar la vista con las ramas, lo que fuera que lo llamó apareciera, de nuevo. Tomás se fijó en su abrigo. Había manchas negras en el borde, como grasa quemada. «¿Te tocaste con algo?», dijo. Henrik bajó la manga de golpe. Marcus notó otra cosa. En la bota izquierda, la nieve estaba pegada con una costra que no se derretía. No era hielo común. Al tocarla con el filo del cuchillo, se partió como vidrio fino y dejó un olor a óxido. Elías le ordenó que se quitara el abrigo. Henrik apretó los dientes. «Estoy bien», susurró. No lo estaba. Al caer la tarde, el campamento se quedó mudo. El viento se detuvo. La lona apenas se movía, pero el metal de las armas hacía un tic leve, como si se enfriara por dentro. Desde el bosque llegó un crujido lento, pausado. No eran ramas. Era el peso de algo que cambiaba de lugar con paciencia. Nadie quiso mirar a Henrik. Nadie quería ser el primero en notar que su respiración no se empañaba como la de los demás. Marcus se dio cuenta igual. Se inclinó frente a él y vio una fina capa de escarcha dentro de la boca, pegada a las encías, como si hubiera respirado por mucho tiempo un aire más frío que el del campamento. «¿Dónde fuiste?», insistió. Henrik levantó la vista un segundo y esa mirada no era la suya. Era una mirada vacía y terca. Repitió: «Nada». Después, como si recordara un detalle, añadió: «Fue rápido». No explicó más.
Los cuentos de terror hablan de pactos, de voces que llaman por el nombre. Nadie dijo la palabra, pero todos la imaginaron. Una llamada, un trato, un error. Esa noche montaron guardia doble. Henrik quedó en el centro, con las manos envueltas en una manta. Elías pensó en atarlo. Marcus dijo que no, que todavía era uno de ellos. A la primera hora, alguien escuchó un susurro. No venía del bosque, venía del suelo. Era una voz fina, casi cortada por el hielo, que repetía un nombre en alemán. Henrik se tensó, se levantó. «Solo un minuto», dijo, con la misma voz apagada de la tarde. La manta rozó la nieve y dejó una marca oscura. Tomás lo sujetó del brazo. La manga crujió como si estuviera seca por dentro, demasiado seca. Un olor fuerte los hizo ladear la cara. Henrik tembló, pero no parecía tener miedo. Parecía ansioso, como si alguien lo esperara del otro lado de los árboles. Elías dio una orden corta. Nadie durmió. Nadie habló más de lo necesario. Los abetos se inclinaron lo justo para tapar parte del cielo. El silencio pesó. De pronto, los pasos. 3. Otra vez. 3 y pausa. 3 y pausa. Rodeaban el campamento con calma. Marcus apuntó hacia el sonido y vio algo que lo heló. Al lado de las huellas nuevas, las del intruso, aparecieron otras, casi iguales a las de Henrik. La misma distancia entre pisadas, el mismo peso, pero invertidas, como si algo caminara con sus pies, al revés. Henrik respiró hondo y clavó la mirada en su propia sombra. La sombra se estiró hacia el bosque, y por un instante, pareció tirar de él. Marcus se interpuso. Vio por fin lo que arrastraban desde la madrugada. No era un cuerpo entero. Eran restos de equipo y otras cosas. Pedazos con tela y hueso. Un casco mordido, una chapa sin nombre y un hilo negro que conectaba todo, como un tendón. Henrik dio un paso. La sombra respondió con otro paso al otro lado de los árboles. Igual, sin ruido. «Si me sueltas, vuelve», dijo Henrik. Lo dijo como si supiera que eso era verdad. Como si esa cosa obedeciera a un gesto simple. Tomás apretó más fuerte. Elías levantó el arma. Marcus sintió que el bosque se cerraba de nuevo, que la noche les guardaba algo que no querían ver a la luz. En historias de terror así, el peligro no grita. Espera, hace de guía. Enseña el camino más corto a la oscuridad. La pausa se alargó. El crujido regresó. El hilo negro se tensó un poco y la nieve se abrió en una línea fina, hasta el borde de la arboleda. Henrik miró a Marcus como si pidiera permiso. No dijo nada. El bosque tampoco. Solo la calma espesa de antes de un paso que nadie quiere dar. Y sin embargo, la línea seguía creciendo, invitando a entrar en ese pasillo oscuro donde las huellas duplicadas se perdían sin prisa, como si del otro lado esperara algo que aún no había mostrado la cara. La noche cerró el campamento como una tapa. El fuego apenas lograba un círculo débil de luz anaranjada. Las sombras daban pasos cortos en la lona. Nadie hablaba. El humo olía raro, como si la leña estuviera húmeda por dentro. Fue entonces cuando la escucharon. Una voz salió de entre los árboles, sin eco, como si hablara desde adentro de las cabezas. «Marcus, ven». No fue un grito. Fue un llamado suave, quebrado, lleno de cansancio. Marcus alzó la vista y se quedó duro. Reconoció el timbre al instante. Era la voz de su hermano, muerto en África 2 años antes. El mismo acento en la última sílaba. El mismo suspiro al terminar la frase. Elías Brandt levantó la mano de golpe y ordenó no moverse. Nadie obedeció del todo. No por desorden, por miedo. La voz repitió el nombre. Marcus. Esta vez sonó más cerca, al nivel del suelo, como si hablara desde una cama baja, como si estuviera tendido junto a la nieve. «Ven». Marcus notó que Henrik se encogía en la manta. Tenía los ojos vidriosos, clavados en la línea oscura de los abetos. Tomás apretó el fusil, los nudillos blancos. Nadie quería admitirlo, pero aquello no imitaba. Aquello era la voz, con memoria, con detalles que solo la familia sabía. Un cuento de terror diría que el bosque guarda lo que oye. Aquí parecía repetir lo que roba. Elías murmuró sin mover los labios. «Nadie sale del círculo». Su mirada se clavó en Marcus. «El cabo no», respondió. Le temblaba el mentón, un gesto que odiaba mostrar. La voz cambió de sitio. A la izquierda del fuego, muy baja, como si la boca estuviera a la altura de las botas. «Tú estás aquí, Marcus.
a 2 pasos del tronco caído. Nadie se movió. Elías, tú, a la derecha, siempre a la derecha. El sargento apretó la mandíbula. Un crujido sonó detrás de la tienda, lento, como alguien arrodillándose sobre hielo. Otra voz nació entre las ramas, más fina, y dijo: «Tomás, ¿me recuerdas?» No era alemán, era español, condejo del sur. Tomás se enderezó como tocado por una corriente. «Mamá», dijo sin querer. Lo dijo como un niño que se despierta en la noche. La voz de su madre, muerta antes de la guerra, repitió un refrán que él no había contado a nadie del escuadrón. Palabras íntimas que no pertenecían a ese bosque. Historias de terror, cuentos de terror. Hablan de imitadores. Aquí no había máscara, había memoria saqueada. El fuego chisporroteó y se apagó un poco, sin viento. Las sombras entraron un paso. No fue ilusión. Las vieron morder el borde del círculo. Elías lanzó una orden seca. Marcus no la oyó del todo. La voz de su hermano empezó a relatar una escena de África. El calor, el camión plateado, el olor a pólvora, la última tarde. Detalles exactos. «Perdona, Marcus», dijo. Y después: «Ven, está frío». La frase dejó un gusto metálico. Henrik se puso de pie, atraído por otra cosa. Entre dientes, en murmullo, repetía un nombre que nadie alcanzó a entender. «No des un paso», dijo Elías sin gritar. Henrik dio medio, como si la orden le llegara tarde. Desde el límite del claro, algo respiró. No era humano. Sonó como una bolsa de cuero que se infla y se vacía a destiempo. Con cada inhalación, la nieve se levantaba un poco alrededor de un punto oscuro. Con cada exhalación, un vapor espeso corría a ras del suelo, arrastrándose hacia el fuego. Marcus sintió que la voz de su hermano se mezclaba con ese aire, como si viajara encima del humo. Lo llamaba con dulzura. Le Sisse. Pedía no tener miedo. Le prometía descanso. Esa promesa dolió. Tomás empezó a rezar, bajo, apurado, sin pensar. La voz de su madre se superpuso al rezo. Lo corrigió como cuando era niño. Le dijo que lo estaba diciendo mal, que empezara de nuevo. Tomás perdió el ritmo y cayó. La vergüenza en medio del miedo lo dejó frío. Las historias de terror hablan de burlas del otro lado. Aquí no hubo burla abierta, hubo paciencia. Una paciencia que desgasta. Elías agarró el hombro de Marcus y lo obligó a mirarlo. «No es tu hermano», dijo. «Te usa». Marcus asintió, pero sus ojos viajaban solos hacia la línea de árboles. Vio, apenas, una forma agachada, como un hombre con la espalda rota. De su hombro colgaba algo, un lío de tela y hueso. El lote arrastrado desde el amanecer parecía más grande. Se movía casi imperceptible con cada respiración de la cosa. El hilo negro que lo unía al bosque se tensó un poco más. «Henrik», dijo Elías, «acuéstate». Henrik obedeció lento. La manta dejó en la nieve una marca oscura. Del otro lado, una sombra copió el gesto y se acostó también, perfectamente alineada, a pocos metros de distancia. Se oyeron 3 pasos alrededor del campamento. Pausa. 3 pasos más. La voz volvió a ser una sola, la del hermano. «No te vamos a hacer daño, Marcus. Solo ven, solo mírame». No pidió otra cosa, solo que mirara. Marcus comprendió tarde el truco. Si levantaba la vista, si enfocaba, si veía un rostro que conocía, se acabaría todo. Un reflejo, un saludo, un paso. La mente busca cerrar lo que duele. Eso quería la cosa. Un cierre, una firma. «Bajen la vista», ordenó Elías. Al suelo. Los cascos tintinearon al mismo tiempo. Un golpe leve de metal. Nadie levantó la mirada. Nadie, salvo Henrik. Su cabeza giró 1 milímetro. Apenas. Lo suficiente para que la sombra de enfrente girara igual. Como un espejo cansado. El viento regresó de golpe y apagó casi todo el fuego. Quedó un lecho de brasas. La voz cambió de tono. Ya no jugaba a ser familia. Se volvió plana, fría, utilitaria. Empezó a nombrarlos por el apellido, por número, por posición. Brandt, 5 metros a la derecha. Richter, 2 pasos detrás de la lona. Sauer, al centro. Cada palabra caía en el suelo como una piedra. Marcus sintió que el círculo se achicaba, que los árboles respiraban a la par de la cosa, que el bosque sabía contar. Un golpe sonó a espaldas del campamento, como una mano enorme aterrizando sobre nieve dura. Luego un chasquido de ramas altas, una sacudida breve. Nadie disparó. Las miras temblaban.
El olor a metal se hizo más fuerte, mezclado con algo que recordaba a lana mojada y carne fría. La voz silenció de golpe. Ese silencio pesó más que la voz. Era un silencio con dientes. Henrik volvió a moverse. Esta vez no fue un medio paso. Fue el inicio de un avance. La manta cayó a sus pies. El hilo negro en la nieve, tenso, marcó un camino claro hacia el pasillo de abetos. Marcus le sostuvo el antebrazo. Sintió bajo la tela una piel demasiado fría, rígida, como madera húmeda. Henrik no lo miró. Habló con alguien que ninguno de ellos podía ver. Asintió, aceptó algo, y respiró por primera vez en minutos, una bocanada breve que dejó escarcha en el aire. Elías levantó la mano para dar otra orden, pero no alcanzó. Un sonido distinto cruzó el claro, un silbido corto, bajo, que venía de arriba, como si el bosque, por fin, se inclinara para mostrar lo que se escondía entre las ramas. La luz de las brasas dibujó un contorno que no era de hombre ni de animal, y el pasillo de 1900 abetos, abierto desde la tarde, pareció hacerse un poco más amplio, esperando una decisión que, sin querer, ya empezaba a tomarse. El silbido volvió a cruzar el claro y entonces lo vieron. Un hombre salió de entre los abetos, despacio, como si tuviera que recordar cada paso. Era alto, demasiado flaco, el uniforme estadounidense colgando como ropa prestada. La tela estaba vieja, sucia, con manchas negras que no parecían barro. No llevaba arma, ni mochila, ni placas. Sonreía, pero solo se movía la boca. Los ojos quedaban quietos, secos, sin brillo. «Edgar Lovell», dijo, y se detuvo justo al borde de la luz. «Hace frío. ¿Me dejan entrar al fuego?» Nadie respondió. Elías subió el arma un poco. Marcus notó que el aliento de ese hombre no hacía vapor. «Identificación», pidió Elías. «Compañía y división». Edgar parpadeó tarde, como si la pregunta tuviera que viajar lejos para llegarle. 106, murmuró, y se trabó en el número. «Perdí las placas». Tomás rozó con el pie la nieve frente a las botas del desconocido. Las marcas no eran normales. La suela dejaba huellas rectas, pero el talón estaba alargado y la punta se abría en tres, como las de la madrugada. El mismo patrón, el mismo peso mal puesto. Elías no bajó el arma. «¿Dónde está tu fusil?» Edgar inclinó la cabeza, amable, vacío. «Hace frío». Henrik dio un paso involuntario, atraído, y Marcus lo agarró del antebrazo. La piel de Henrik estaba todavía demasiado fría. Edgar movió las manos hacia el fuego y las detuvo en el aire, como si no supiera a qué distancia calienta una llama. Tenía las palmas limadas, sin líneas, con costras finas a los lados. Por la muñeca asomaba un hilo negro, enredado en la costura del abrigo, como si la tela y la carne estuvieran unidos por la misma fibra aceitosa. El olor a metal se hizo más marcado, mezclado con lana mojada. Historias de terror hablan de apariciones que entran con modales suaves. Cuentos de terror dicen que piden lo mínimo: una silla, un poco de calor, un paso más. Elías no cedió. «¿Quién es el capitán al mando?», probó. Edgar sonrió de nuevo, la misma sonrisa torcida, y dijo un nombre que no correspondía a ninguna unidad cercana. «¿Dónde te perdiste?» «Ahí atrás». Señaló hacia una zona donde no había rastro humano desde el día anterior. La nieve estaba limpia. Marcus notó otro detalle. La sombra de Edgar no caía hacia el fuego. Caía hacia el bosque, al revés del resto, como arrastrada. «Hace frío», repitió Edgar, y ahora dijo: «Marcus, estás cansado». Usó su nombre con naturalidad, como si lo conociera de antes. Nadie se lo había dicho. El aire bajó unos grados. Las brasas chisporrotearon con humo oscuro y el círculo de luz se encogió. Tomás apretó los dientes. Le pareció que, al lado del desconocido, la nieve se hundía en una línea fina, como si algo estuviera tirando de él desde abajo. Henrik miró esa línea y sonrió con culpa. «Solo un minuto», murmuró, repitiendo la frase de la tarde. «Si eres estadounidense, canta la contraseña», dijo. «Elías». Edgar inclinó la cabeza, atento, pero no la cantó. Repitió letra por letra lo que Elías acababa de decir. La misma entonación, el mismo ritmo, como un eco que aprende. Marcus tragó saliva. «¿Dónde naciste?», preguntó. «En casa», respondió Edgar y no parpadeó. «¿Cómo te hirieron?» «No me hirieron», dijo.
y la sonrisa bajó 1 milímetro, como si ese no fuera el guión. Del límite del bosque vino la respiración ajena, la misma bolsa de cuero inflándose. Con cada exhalación, el vapor se arrastraba por el suelo y tocaba las botas de Edgar. Él no se movía. La tela de su pantalón tembló a destiempo, no con el frío, sino con esa respiración. Elías dio medio paso y Edgar giró el rostro antes de que el sargento se moviera del todo, como si lo viera por otro ángulo, como si tuviera ojos donde nadie los ve. «No disparen», dijo al fin. «El ruido los trae». «¿A quiénes?» «A ellos», dijo, y no señaló a los árboles, señaló a la nieve. Tomás intentó rodearlo para verlo de perfil. El cantimplora colgaba a la altura del rostro del desconocido. El metal reflejó el fuego y devolvió una silueta borrosa. La cara en el reflejo no sonreía. Tenía la boca abierta, fija, como una máscara. Edgar notó el gesto y se corrió medio paso. Sus botas dejaron otra vez esa marca chueca, talón largo, punta partida. La línea hundida en la nieve lo acompañó, fiel, como un cordón enterrado. «¿Por qué no traes tu equipo?», insistió Elías. «Se lo quedaron», dijo Edgar. «¿Quiénes?» «Nosotros». Fue rápido, como si se le escapara. «¿Quiénes son nosotros?», preguntó Marcus. Edgar no contestó. Se le tensó el cuello. La sonrisa se borró del todo. En su lugar quedó una calma falsa, la cara vacía de alguien que espera la respuesta que le van a poner en la boca. Henrik dio otro paso, y Marcus lo apretó más fuerte. «Me conoce», dijo Henrik, sin mirar a nadie. «Me habló». Edgar no lo miró a él. Miró un punto en el suelo, a 2 metros, donde la nieve se estaba volviendo negra, como papel quemado. «Vengan», murmuró. «Es más fácil adentro». La voz cambió. No imitaba a nadie. Era su voz, pero con un fondo húmedo, como si hablara desde una caverna. Elías acercó el cañón al pecho del hombre. «Un paso más y caes». Edgar inclinó la cabeza, curioso. La boca sonrió. Los ojos siguieron muertos. «No tiene sentido», dijo. «No pueden irse. El bosque los cuenta». Dijo, «los cuenta», con un tono infantil, como quien recita, y después miró el fuego como si no supiera qué era. Puso la mano encima, muy cerca. La piel no se enrojeció, las costras no se ablandaron, la llama vaciló, y por un segundo pareció hacerse más pequeña frente a sus dedos. Detrás de Edgar sonaron los 3 pasos, con pausa, 3 más, rodeos. La respiración cambió de lugar, ahora detrás de la tienda, ahora a la izquierda, ahora a la espalda de Tomás. La sombra del desconocido se estiró hacia la arboleda, tensa, como cuerda. «Hace frío», repitió, y esta vez añadió, «Ahora sí me dejan entrar, Marcus». No lo dijo como ruego, lo dijo como si ya supiera la respuesta. Nadie habló, nadie disparó. El bosque esperó con ellos, paciente, con esa paciencia que gasta. Henrik empezó a asentir muy lento, como si una idea tomara forma. Tomás apretó los ojos un segundo y pensó en la voz de su madre. Marcus sintió que el nombre de su hermano se quedaba colgado en el aire, listo para usarse de nuevo. Elías calculó la distancia al pasillo de abetos, el que desde la tarde parecía más ancho, y mientras la nieve seguía hundiéndose en 1980, esa línea oscura que tocaba las botas de Edgar, algo al fondo movió las ramas con cuidado, abriendo un hueco limpio, como una puerta que tolera el primer invitado. La noche cayó como una piedra y el fuego se hizo pequeño. El desconocido seguía en el borde, con esa sonrisa vacía, y la línea hundida en la nieve no se movía. Henrik se incorporó sin aviso, no miró a nadie. Dio un paso hacia los árboles, como un niño sonámbulo. Marcus lo sujetó del brazo. Henrik murmuró con voz plana, «Me está llamando, me necesita». El tono no era un ruego, era obediencia. Elías alzó la mano para frenarlo, pero Henrik ya estaba dentro del pasillo de abetos, tragado por la sombra. Elías ordenó recuperar al soldado. Marcus y Tomás entraron con linternas bajas, sin hablar. El aire cambió. Olía a metal y lana mojada. El suelo estaba limpio unos metros y de pronto se manchó de un rojo pálido, casi rosa, como agua con sangre. La nieve no estaba pisada por botas. Estaba herida por líneas largas y profundas, paralelas, que subían por los troncos. Garras. No había cuerpos. No había huellas humanas. Había arrastre. Hacia arriba. Tomás enfocó la luz sobre un abeto. La corteza estaba marcada con 3 cortes frescos, y a 2 metros,
Colgaba un hilo negro pegado a una hebilla de chaqueta. Era de Henrik. El hilo no era tela, era algo aceitoso, duro, con brillos como de carbón. Marcus tocó con la punta del cuchillo. Chasqueó, como vidrio fino. Un gota cayó a la nieve y se abrió como tinta. La respiración ajena sonó sobre sus cabezas. No enfrente, encima, lenta, profunda, como un fuelle enfermo. «Henrik», llamó Marcus, con la voz apagada. Respondió un crujido en las ramas. Después, un hilo de sangre cayó y le manchó el guante. Estaba fría, demasiado fría para ser de un cuerpo vivo. Tomás apuntó más alto y vio trozos pequeños, fibras de lana, piel, una etiqueta de costura con 2 letras borradas. Nada más. Lo demás no estaba. Lo demás ya no era suyo. Elías llegó detrás y movió la lámpara en círculos, sin subirla del todo. Sabía que no debía mirar directo. Del lado del campamento, la voz del desconocido habló. «No lo lastiman, solo lo vacían», dijo, «lo vacían», con un tono plano, infantil. Marcus apretó la mandíbula. No quiso pensar en el sentido. Quiso pensar en Henrik respirando. Quiso pensar en bajarlo. El bosque no quiso. La luz golpeó otra copa, y algo se replegó entre las agujas, rápido, como una araña enorme evitando el foco. Las ramas quedaron vibrando un segundo. De una cayó una placa rota. No era de identificación. Era un fragmento de reloj con la tapa mordida. El diente que dejó la marca no era humano, ni animal conocido. Historias de terror, cuentos de terror. Hablan de cosas con hambre vieja. Aquí el hambre tenía orden. Contaba, elegía. Repetía el patrón de 3 pasos y pausa, incluso en el aire. Volvieron a la base del árbol. La sangre fina formaba caminos que subían y bajaban, como si algo lo recorriera tanto por dentro como por fuera. La línea en la nieve, la misma que venía desde el claro, se hundía bajo las raíces y reaparecía unos metros más allá. Edgar estaba de pie a la entrada del pasillo, inmóvil. «No avancen», dijo en un susurro. «Si corren, baja. Si esperan, sube». Nadie supo qué significaba. Él tampoco. Lo recitó, como quien repite una orden aprendida. «¿Dónde está?», preguntó Marcus. El desconocido giró la cabeza despacio hacia el cielo negro. No señaló. No hizo falta. Algo se movió arriba y dejó caer una lluvia fina. No de nieve, sino de astillas con olor a hierro. Tomás tragó saliva y apretó el gatillo por reflejo, sin disparar. Elías colocó una mano sobre el cañón y lo bajó. «No des el tiro», dijo. «Nos llama el ruido». Hubo otro crujido, más cerca, y los 3 cortes en el tronco se alargaron como si siguieran arañando desde dentro de la madera. La lámpara parpadeó. Por un segundo falló. En ese segundo, la respiración cambió de lado. Se colocó detrás de Marcus, tan cerca que sintió el aire frío pegarle en la nuca. Se dio vuelta con el arma. Nada, solo oscuridad compacta. Y sin embargo, un peso, una sombra pegada al suelo, con borde irregular, como si estuviera cosida a la nieve. Elías decidió retroceder de a pasos contados. Nadie le discutió. En cada paso, la cosa arriba se acomodaba. No parecía perseguirlos, parecía guiarlos. Quería que eligieran el camino, quería que volvieran al claro, que miraran al fuego, que vieran al desconocido. Edgar dio otro medio paso, y la sombra de sus pies se estiró, hacia los árboles, no hacia la llama. La línea hundida en la nieve lo conectaba con la raíz del abeto, donde la sangre rosada ya se mezclaba con la tinta negra. Al salir al círculo, el frío los golpeó más. El fuego apenas ardía. Edgar los miró con la boca sonriendo y los ojos muertos. «No tarda», dijo. «Cuando baja, trae lo que falta». Marcus sintió que el nombre de Henrik se le atoraba en la garganta. Tomás se arrodilló y recogió la etiqueta de la chaqueta. Estaba seca, como si hubiera pasado tiempo, aunque Henrik se había ido minutos antes. El tiempo no corría igual bajo esas ramas. La voz del hermano volvió, suave, desde la izquierda. «Marcus, no te culpes. Era dulce, como siempre había sido». Se mezcló con otra, la de la madre de Tomás, y luego con una tercera que ninguno reconoció. Voces apiladas, usadas como carnada. Elías miró al pasillo de abetos, ahora más abierto que antes, como una boca que se acostumbra a masticar. Y cuando una escarcha nueva se formó en el filo de las tiendas, entendieron que la noche no había llegado al punto más oscuro todavía. Faltaba bajar algo, faltaba que alguien mirara hacia arriba.
y el bosque, paciente, siguió contando. 3 pasos, pausa, 3 pasos, pausa, hasta que la rama más alta hizo un sonido seco, invitando a levantar la vista. Retrocedieron sin mirar arriba. El fuego era una moneda débil en medio de la nieve. Elías ordenó cerrar el círculo. Nadie discutió. Edgar se quedó en el borde, con la sombra tirando hacia el bosque como una cuerda tensa. Entonces empezó la primera voz. «Marcus», dijo Henrik, con su tono de siempre, un poco cansado, un poco burlón. «Ayúdame». Sonó a 2 metros, detrás del tronco que usaban de banco. Marcus giró medio cuerpo, el fusil a media altura. No había pasos, no había peso en la nieve, solo la voz, y detrás del tronco, una respiración lenta, profunda, que hacía vibrar la corteza. «Estoy aquí», insistió Henrik. «Me duele». La palabra duele quedó flotando. Elías negó con la cabeza, sin hablar. Tomás se pasó la lengua por los labios. Le temblaban. Otra voz salió de la arboleda, a la derecha. «Tomás, hijo», dijo en español claro. Era su madre. El acento, las pausas, un dicho viejo que solo ella usaba en la mesa. «No te quedes solo. Ven». Tomás apretó el fusil con los dedos duros. Miró la nieve. Evitó el bosque. Historias de terror cuentan de imitaciones. Cuentos de terror hablan de ecos que desgarran la memoria. Aquí el eco conocía detalles que quemaban. La tercera voz fue desconocida. Una mujer joven. Lloraba sin gritar. «Se me congelan las manos. Por favor». Sonó detrás de la tienda, entre 2 pinos delgados. El viento se fue por un momento. El humo bajó y se pegó al suelo, como si el aire quisiera escuchar mejor. Edgar inclinó la cabeza hacia el lugar del llanto. Sonrió con la boca. Los ojos siguieron muertos. «La oigo», murmuró, como quien comenta el clima. Nadie le respondió. Las voces no se pisaban, esperaban, se turnaban. Primero Henrik, después Tomás, luego la mujer. Cada una venía de un punto distinto, siempre muy cerca, siempre sin dejar marcas. Detrás de cada tronco, esa respiración pesada que inflaba y vaciaba el silencio. Con cada exhalación, la nieve se hundía un poco alrededor del tronco, como si algo grande abrazara la madera desde el otro lado. Marcus entendió que la cosa no daba un solo paso, no necesitaba moverse, solo cambiaba de boca. «Marcus, hermano», insistió Henrik. «Bájame». La voz llegó desde arriba, no del árbol correcto, de otro, como si jugara a cambiar de rama para confundirlos. Marcus no levantó la mirada. Pensó en la trampa del rostro. Pensó en el cierre que buscaba el bosque. Elías lo vio contenerse y asintió. Tenían que durar. Eso era todo. La madre de Tomás se quebró. «No te vayas sin despedirte», dijo el nombre completo de cuando lo retaban de niño. Tomás dio medio paso y se detuvo con un tirón de Marcus. «No mires», dijo el cabo. Tomás respiró hondo y volvió al sitio. La voz cambió en un segundo. Se volvió dura, fría. «Estás rezando mal», corrigió, como antes. Luego rió sin risa. Una risa seca, de garganta cerrada. El bosque la tragó. La mujer repitió «por favor», hasta que la palabra perdió sentido. No sonaba a frío, sonaba a práctica. Cada «por favor» probaba una entonación distinta. Al tercer intento, la súplica acertó el tono justo que rompe defensas. Edgar dio un paso hacia la tienda. Elías movió el arma 1 centímetro. «Quieto», dijo. El desconocido lo miró con curiosidad infantil. «Ella se está quedando», informó señalando la nieve. A sus pies, la línea hundida vibró como cuerda tensa. Del lado opuesto, muy bajo, Henrik habló con un hilo. «No me dejen solo». Ese solo arrastró aire frío. Marcus apretó la mandíbula hasta sentir dolor. Quiso decir algo. No dijo nada. La respiración del tronco cercano subió un tono, como satisfecha. 3 pasos sonaron a lo lejos, con la misma cadencia de siempre. Pausa. 3 pasos. Pausa. El bosque contaba. Elías, sin apartar la vista de Edgar, empezó a mover al grupo por dentro del círculo, de espaldas al fuego, para que nadie quedara alineado con un hueco claro. La nieve crujía bajo las botas, y sin embargo, el sonido dominante seguía siendo el aliento escondido. Un vapor espeso salió desde detrás de la lona y se arrastró hasta el borde de las brasas. Se detuvo ahí, como si no pudiera cruzar la luz. Las llamas temblaron.
no por viento, por presencia. «Tomás», dijo la madre otra vez, más cerca que nunca, pegada a su oreja. Tomás cerró los ojos y apretó los dientes. Un hilo de agua helada le corrió por el cuello. Era nieve derretida por el propio miedo. Quiso contestar. No lo hizo. La voz se enfadó sin gritar. «Ingrato», susurró, con veneno viejo. El insulto no era de allí, era de la casa. Dolió más que el frío. La mujer desconocida cambió de lugar y habló desde el techo de la tienda, como si estuviera acostada sobre la lona. «Tengo hambre», dijo. Las telas crujieron con un peso que no dejó marca. Marcus alzó la mano, vista 1 centímetro, y la bajó al instante. Vio solo sombra. La sombra parecía estirarse en 3 puntas finas sobre la lona, 3 garras sin dueño. Edgar aspiró fuerte. «Baja», avisó, con tono plano. Nadie supo si era advertencia o deseo. En el pasillo de abetos, algo rozó nieve y troncos con el mismo ritmo. 3. Pausa. 3. Pausa. El fuego cedió un poco más. El círculo de luz se encogió. Elías tensó la mandíbula. Tenían que elegir si moverse o quedarse clavados. Eso quería el bosque. Una decisión. Henrik hizo ruido otra vez. No su voz. Su equipo. Algo metálico cayó desde arriba y rebotó en la nieve. Fue una pieza pequeña, doblada, con marcas de dientes que no eran de hombre. Tomás la miró de lejos. No la tocó. Las 3 voces callaron a la vez. El silencio que llegó no alivió. Pesó. Era el mismo silencio de la mañana, pero más cerca, más dueño. La respiración pesada se corrió detrás de cada tronco, como si cambiara de asiento en una sala. Edgar dejó de sonreír, por primera vez. Abrió la boca y no salió sonido. La sombra en sus pies tiró hacia la arboleda con paciencia. Un golpe seco sonó arriba, en el abeto grande del borde. La rama cedió 1 centímetro. Nadie alzó la vista. Las brasas hicieron un chasquido fino, como un aviso. Y el hueco entre los árboles, ese que todo el día se había ensanchado sin prisa, pareció tomar aire, como si preparara un paso que todavía no se atrevía a mostrar. El fuego era un ojo cansado que se cerraba. La figura estaba detrás, quieta, 2 metros de alto, encorvada, con los huesos marcados como alambres bajo la piel. La cara, larga, sin labios, los dientes a la vista, secos, los ojos hundidos, como brasas muertas. El falso soldado ya no estaba. No había rastro de Edgar Lovell. La cosa inclinó la cabeza, como si entendiera el miedo, y con la voz exacta de Elías dijo: «Vengan, está bien». No era una orden, era una invitación, y era una trampa. Elías no respondió. Bajó 1 centímetro el cañón, no por piedad, sino para no provocar ruido. Marcus sintió que el aire se hacía más pesado. El olor a metal llenó la garganta. La criatura dio un paso que no dejó huella clara. La nieve se hundió en 3 puntas y el talón se alargó hacia atrás, como las marcas de la madrugada. Un hilo negro, tenso, le cruzaba el tobillo y se perdía bajo la nieve, como si algo la sujetara desde abajo. «Henrik», dijo con la voz de Henrik, débil, rota. «Ayúdame». Tomás cerró los ojos un segundo. La cosa movió la cabeza a la derecha, curiosa, y cambió, de tono. «Tomás, hijo». La madre otra vez, perfecta, con ese acento suave que partía el pecho. En cuentos de terror te dicen que no escuches. Aquí era imposible. El sonido estaba muy bien hecho. No era imitación, era robo. Elías habló sin apartar la mira. «Un paso más y cae», dijo sin gritar. La cosa inclinó la cabeza al otro lado. El cuello crujió como madera húmeda. Los dientes quedaron más expuestos. Parecía una sonrisa. «No dispara», respondió con la voz de Elías, idéntica, con la misma pausa entre palabras. «Sabe que vienen con el ruido», lo dijo, y el bosque, detrás, respiró. Ese fuelle enfermo se infló y se vació a la vez detrás de varios troncos, como si hubiera más de uno esperando el error. El fuego se hizo más chico. Las brasas parpadearon. La sombra de la criatura no caía hacia la luz. Se estiraba hacia la arboleda, como una cuerda que la tiraba desde lejos. Marcus notó que en el costado de la cosa colgaba un lío de tela y metal, un casco con mordidas, una chapa sin nombre, un trozo de manga con 2 letras gastadas. «Henrik». El estómago se le apretó. La criatura tocó el borde del montón con los dedos sin líneas, costrosos, y los objetos se acomodaron solos, como si obedecieran. «Edgar»,
probó Elías, tanteando la máscara. Nada. La cosa dejó caer el nombre al suelo, seco, sin interés. Marcus, ven, ahora con la voz del hermano, dulce, cansada. Ya basta. La frase le clavó un recuerdo en la cabeza. El sol de África, el camión, la última risa. Marcus miró la Tiso Star nieve para no mirar la cara. Sabía que un segundo de duda bastaba. Un reflejo, un paso. La respiración pesada se pegó al tronco detrás del fuego. 3 pasos sonaron a la izquierda. Pausa. 3 a la derecha. Pausa. El bosque seguía contando. Tomás alzó la lámpara un poco y la bajó al instante. La luz le devolvió una piel tensa, agrietada, que parecía más cuero que carne. En la clavícula, 3 cortes paralelos abiertos, como garras que hubieran salido desde adentro. En la base del cuello, un punto negro que palpitaba lento. La criatura avanzó un medio paso. La llama retrocedió como asustada. «Está bien», repitió con la voz de Elías, y después, sin cambiar el gesto, usó la voz de la madre de Tomás. «No tengan miedo». El frío subió, la lona crujió, y desde arriba cayó una lluvia de astillas con olor a hierro. El pasillo de abetos detrás de la cosa se abrió un poco más, limpio, como puerta. El hilo hundido en la nieve vibró. Elías tensó la mandíbula. «Atrás del fuego, juntos», murmuró. Nadie discutió. La criatura inclinó la cabeza y escuchó ese roce de botas como si fuera música. «No sirve», dijo con la voz de Henrik. «Ella los cuenta». ¿Ella? Tomás tragó saliva. No preguntó. La cosa giró el rostro hacia él, sin mover el cuerpo. Y el gesto fue torpe, como si la cabeza estuviera colgada de otro eje. Los ojos hundidos parecieron apagarse un segundo más. «Reza bien», añadió con la voz de la madre seca. Una bocanada de vapor oscuro salió desde el suelo y se tendió como una lengua. Hasta las brasas. No las cruzó. Las rodeó por un costado y tocó la bota de Marcus. Quemaba sin calor, como un químico. La piel se le erizó al instante. La criatura olfateó el aire, sin nariz visible, y dijo otra vez: «Marcus». Luego bajó la mandíbula hasta oírse un chasquido, mostró encías grises y la lengua áspera, y habló con una voz nueva, plana, sin origen. «Si miras, entra». Elías apretó el gatillo 1 milímetro. No disparó. El bosque esperó. 3 pasos. Pausa. 3. Pausa. Alguien respiró. Desde lo alto del abeto grande, un peso se acomodó en la copa, como si se sentara. La criatura inclinó el torso apenas, conteniendo un impulso, como un perro atado que siente que la cuerda cede. Del montón de tela colgante cayó un botón con escarcha y rebotó en la nieve dejando un sonido hueco. El corazón de Marcus marcó un golpe más fuerte. La cabeza le zumbó. «Dime tu contraseña», lanzó Elías, firme, como si una rutina pudiera salvarlos. La cosa abrió y cerró la boca, copiando el movimiento, pero lo hizo fuera de tiempo, como un retraso de eco. No contestó. Levantó una mano, la mantuvo en el aire, y las brasas parpadearon. En la piel de los dedos se vieron marcas de dientes, pequeñas, repetidas, como si algo del bosque la hubiera probado muchas veces. El viento no soplaba. Aún así, las ramas del pasillo se apartaron un poco más, sin tocarse, dejando una rendija limpia, un camino claro hacia lo negro. La criatura no cruzó el fuego. No tenía prisa. Solo inclinó otra vez la cabeza, copiando el gesto de Elías con una exactitud cruel, y dijo: «Vengan, está bien». Lo repitió una vez más, apenas más bajo, como un susurro que entra y no sale. Y el círculo de luz, que ya era chico, encogió otro centímetro, como si la noche estuviera midiendo cuánto falta para que alguien por fin dé un paso. El movimiento fue seco, espasmódico, como un muñeco torcido que de pronto recuerda correr. El Wendigo cruzó el fuego en un salto, y la llama se achicó como si le tuviera miedo. Marcus disparó al pecho y vio las balas entrar y salir sin detenerlo. Sonaban huecas, como si adentro no hubiera nada. Elías gritó «retirada», con la voz apretada, y empujó a Tomás hacia el sendero. No alcanzó. Una mano huesuda, gris, con dedos largos sin uñas, le agarró la espalda y lo alzó como si fuera una mochila vacía. Tomás pataleó en el aire, el fusil golpeando su muslo. Gritó el nombre de su madre sin querer. El bosque devolvió el grito, copiado, desde 10 árboles a la vez. Historias de terror. Hablan de ecos. Este eco mordía.
Marcus disparó al brazo que sostenía a Tomás. La carne se abrió como cuero viejo. No sangró rojo. Salió un líquido negro, espeso, que chisporroteó en la nieve y dejó un olor a metal quemado. El monstruo no lo soltó. Lo acercó a su cara larga, sin labios, como para olerlo. Elías avanzó 2 pasos y tiró a las rodillas. Las piernas del Wendigo se doblaron al revés, y el cuerpo cayó sobre el costado, aún sosteniendo a Tomás. La voz de Henrik apareció a su espalda, suave. «Marcus, ayúdame». Marcus disparó otra vez al punto negro que latía en la base del cuello. El bicho sacudió la cabeza, irritado, y dejó a Tomás caer a la nieve como si perdiera interés por un segundo. Bastó. Elías lo arrastró de los tirantes y Marcus cubrió con fuego corto, apuntando sin respirar. Corrieron por el pasillo de abetos. El sendero era estrecho, casi un corte recto entre troncos. A cada lado, la respiración pesada acompañaba, subiendo y bajando como un fuelle que siguiera sus pasos. «Marcus», dijo la voz del hermano a la izquierda. «Elías», repitió la misma voz a la derecha, con el tono exacto del sargento. Detrás, el Wendigo golpeó el suelo con 3 pasos rápidos, pausa, 3 pasos, pausa, como si jugara a contar. Las botas de los hombres hundían la nieve con ruido. La cosa apenas rozaba el piso, pero cada contacto dejaba 3 puntas marcadas y un talón largo que se estiraba hacia atrás como una cola. Tomás tropezó y cayó de rodillas. Elías lo levantó con un tirón, que casi le arranca la hombrera. «¡Sigue!», dijo. No hubo discursos. No había aire para eso. A sus espaldas, otra voz nació, femenina, desconocida, rota por el frío. «No corran, se cansan». La frase se repitió desde arriba, como si alguien lo siguiera saltando de copa en copa. Marcus no miró. Sabía que si enfocaba, perdía. La luz de su lámpara tiró una línea débil y mostró más huellas partidas en el hielo. El pasillo torció a la derecha y apareció un claro mínimo, apenas un respiro de cielo. A la entrada, clavado en el suelo, había un casco con mordidas. Dentro, una chapa sin nombre. El hilo negro que habían visto antes salía de la nieve. Se pegaba al metal y volvía a hundirse. Tomás lo esquivó con asco. El hilo vibró, como cuerda tensa. Un golpe los hizo voltear. El Wendigo llegó al borde del claro, la cabeza inclinada, los dientes secos a la vista. Usó la voz de Elías y dijo: «Cubran la retirada». Después cambió a la de Henrik, «Por acá». Luego a la de la madre, «Hijo». Las 3 a la vez. No era ruido, era precisión. El monstruo empezó a moverse en sacudidas rápidas, cortas, tocando troncos sin tocar, rozando la nieve sin peso. Marcus tiró a la clavícula abierta. La bala entró y salió. El líquido negro salpicó y dibujó manchas como aceite. El olor se volvió químico. Tomás toseó. Elías empujó a todos hacia el costado más estrecho, una hendidura entre 2 rocas cubiertas de hielo. «Ahí», dijo, y no explicó. Se metieron uno por uno, raspándose las mochilas. El hueco olía a tierra húmeda y hierro. Dentro, el sonido del bosque se apagó un poco, como si la roca tapara parte del aliento ajeno. Afuera, el Wendigo paró. No entró al instante. Caminó alrededor con la cadencia de siempre. 3 pasos, pausa. 3, pausa. Habló con la voz seca que no imitaba a nadie. «Si miran, entra». La frase se repitió desde el otro lado, desde arriba, desde abajo. El eco no venía de la cueva, venía del bosque. Cuentos de terror de los viejos decían que a ciertas cosas no les gustan los lugares apretados. Marcus supo que no era seguridad. Era un minuto, nada más. Tomás respiraba rápido, la cara blanca. «Estoy», dijo para convencerse. Elías cargó, sacó el peine y revisó la lámpara con manos heladas. 2 minutos, murmuró, sin definir para qué. Marcus miró la abertura. El Wendigo asomó medio rostro, la mandíbula torcida, las encías grises. No podía entrar completo sin doblarse raro. Sonrió con la boca sola. «Marcus, ven», volvió la voz del hermano, dulce, cansada. Detrás, otra respiración respondió, esta vez tan cerca, que levantó polvo fino del piso. La luz de la lámpara vaciló. El viento no llegaba allí. La vacilación vino de otra cosa. Un frío que no pertenecía a la cueva los cruzó de frente, como si alguien abriera una puerta a la noche dentro de la roca. Elías dio un paso, apuntó al punto negro del cuello y no disparó. El Wendigo
Olió el aire sin nariz. Las ramas afuera sonaron como dedos drumeando madera, impacientes. El hilo negro que salía de la nieve tensó un poco más, vibrando como si tirara de algo enterrado debajo de ellos. «Tenemos que movernos», dijo por fin Elías, con voz baja. Marcus asintió. Tomás tragó saliva. Afuera, los 3 pasos se acercaron a la boca de la grieta y se detuvieron a 1 centímetro del borde, como probando la paciencia. La criatura giró la cabeza con un chasquido y mostró los dientes sin labios una vez más. Y mientras el silencio volvió a hacerse gordo, lleno de respiraciones que no eran suyas, el cabo entendió que la salida no estaría hacia atrás ni hacia adelante, sino por un camino que aún no habían querido ver. Entonces, muy despacio, la sombra de la entrada se inclinó, como si el bosque se agachara para oír su decisión. Marcus llegó al puesto aliado cuando el sol apenas tocaba la nieve. Caminaba como un hombre vacío, con la mirada perdida y las manos temblando. Los médicos lo envolvieron en mantas, le hablaron, intentaron sacarlo del silencio. Él solo repetía que había corrido toda la noche, que algo lo seguía, que el bosque no estaba solo. Los oficiales tomaron notas rápidas, intercambiaron miradas cansadas y marcaron el informe como delirio provocado por el frío y el miedo. Un caso más para archivar. Un soldado más al que el invierno había quebrado. Pero Marcus no discutió. No levantó la voz. No buscó convencer a nadie. En el fondo, sabía que nada de lo que dijera cambiaría la verdad que había visto. Las marcas en los árboles, los gritos perdidos en la nieve, la sombra que imitaba voces como si jugara con sus recuerdos, y la respiración que acompañaba cada paso, oculta entre los troncos, paciente, como si disfrutara del miedo humano. Esa presencia no desapareció con el amanecer, solo se escondió. Las semanas pasaron y Marcus volvió a caminar sin tambalear. Intentó dormir sin temblar. Intentó olvidar, aunque supo desde el primer día que jamás podría hacerlo. Porque en cuanto llegó el siguiente invierno, cuando el hielo volvió a cubrir los árboles de las Ardenas, el viento llevó un sonido que no era viento. Era un susurro suave, casi amable, que conocía su nombre y lo pronunciaba con la voz exacta de su hermano muerto. La misma entonación, la misma pausa, un llamado lento, como si aún esperara una respuesta. Desde entonces, Marcus vive con ese eco pegado a la memoria, un recordatorio de que algo antiguo sigue vivo bajo esas copas, algo que no entiende de fronteras ni de guerras, algo que solo espera que otro soldado cometa el error de mirar hacia el lugar incorrecto. Sí. Esta historia te dejó pensando. Si te hizo imaginar el sonido de esas voces en la noche, te invito a quedarte en este espacio. Puedes suscribirte y dejar un like si sentiste esa tensión en el pecho que deja un buen relato de terror. Y si quieres, cuéntame en los comentarios qué parte te estremeció más. Tu voz también importa, incluso en la oscuridad.